Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, un canal que toca muchísimos temas y que les agradeceremos que nos apoyen suscribiéndose, dándole me gusta a los vídeos y por supuesto a través de Patreon o de PayPal o por lo menos recomendándonos con la gente, porque lo que hacemos aquí, que esta serie en concreto no está monetizada, lo que hago yo aquí en Ahora Música es compartir música que creo que vale la pena y que difícilmente va a llegar a donde están ustedes. Supongo que en algunos casos ocurrirá, pero a mayoría de las veces me han dicho que no. Y el caso de hoy es espectacular. Digan ustedes, ¿hace cuánto no escuchan un dueto de voces y arpas acústicas? Pues es probablemente el único grupo de su tipo, habrá más sin duda alguna, pero yo no conozco y he buscado por allí, porque el arpa me gusta, el arpa es un instrumento que a mí me parece que ha sido recuperado además maravillosamente por grupos como Florence and the Machine, de Florence Welch, que siempre en todos sus arreglos musicales tiene un arpa y en todos sus conciertos tiene un arpista. Ahora es un arpista, al principio era una arpista, si mal no recuerdo, pero bueno, el hecho real es que el arpa ha sido rescatada no solamente en el folclore y en las culturas o en las sociedades donde está presente, como es el caso de la irlandesa, donde está muy presente, o en el caso de México, en la zona de Veracruz y del Bajío, de las Huastecas, o en Paraguay, donde es un instrumento, casi el instrumento nacional. Camille y Kennerly son dos chicas que de pequeñas decidieron que querían tocar el arpa. Y su mamá les dijo, ajá, y hoy les voy a comprar 2 arpas porque las niñas, que esto lo hacen los chicos, pero hacen otras cosas. Mi hijo me acaba de pedir una batería para Navidad el año pasado. Yo pedí una guitarra, pero pedir una arpa. Y para comprar su primera arpa, estas chicas se trabajaron de niñeras para demostrar que realmente les interesaba el arpa. Tienen una licenciatura en música, en interpretación de arpa, las dos. Son gemelas idénticas. Y tienen una formación clásica muy rigurosa en el arpa, pero lo que a ellas les gusta es interpretar y arreglar cuestiones de tanto de música muy actual, creo que tienen cosas ya de Billie Eilish y de Gotye y de gente que está trabajando en este momento, y cosas del folclore y cosas de todo tipo, además de escribir sus propias canciones. Esas son Camille y Kennerly, también conocidas como las gemelas del arpa. Tocan arpas electroacústicas y siempre les gusta decir, no usan loops, no usan backtracks, estas pistas grabadas que se utilizan, no usan autotune, no usan nada más que 2 arpas y 2 voces y una edición un tanto peculiar porque el vestuario es maravilloso, siempre hacen un vestuario acorde a lo que están tocando, sus poses, un poco sobre todo sus acciones, sus presentación escénica tiene relación con lo que están tocando y han sacado 9 álbumes y unas cientos, literalmente cientos de sencillos en YouTube, que es donde han hecho su fama. Dicho esto, aquí están haciendo la canción más rara del mundo porque es la canción de la carroza fúnebre, The Hearse Song. Y es una canción que se remonta al oscuro de los tiempos, debe ser del siglo XIX, pero nadie lo tiene claro. Y es una canción sobre la putrefacción del cuerpo humano después de su muerte. Y es una ahora que hicimos recientemente un video sobre la muerte en El Rey va Desnudo, pues esta es una compañía perfecta para él porque podemos decir que qué pasa después de que uno se muere, lo que canta, lo que cuenta esta canción, que es una canción tradicional que Camille y Kennerly recuerdan que le oyeron algunos versos a su abuela. Los versos van y vienen como en todas las canciones populares donde la gente le agrega, le quita, le pone, le modifica y le rearregla algún verso para que salga mejor. Y lo que tenemos es el resultado de esto, que incluso dicen ellas que algún verso también lo metieron. Esto está grabado por su madre en un cementerio, sin más intención que cantar la canción de la carroza fúnebre para que sepa usted qué le va a pasar cuando muera. Don't tell
Yo creo que este vídeo debería ser en blanco y negro con con un procesado así frío, un poco azuloso o quizás sepia. No, el azul es más, el sepia es muy común. Eh, Valdría la pena porque lo mejor es, aparte, bueno, la sensación terrible, están en un cementerio, están hablando del proceso que sigue el cuerpo humano después de su muerte. Es una canción evidentemente de tremendísimo humor negro, pero las miradas de ellas a la cámara de, ajá, aquí es donde pasan cosas, a mí me parecen geniales, me parece divertidísimo, me parece en cierto modo audaz, porque es una canción que evidentemente no se cantaba entre las buenas familias y en los momentos donde estaban reunidos en sociedad, nadie cantaba esto. Es una canción de esas que se cantan probablemente en un bar cuando llevas 4 cervezas de más y es el momento de cantar este tipo de barbaridades junto con otras barbaridades que se cantan porque hay que cantar barbaridades. Entonces, yo simplemente las hallo fascinantes. Debo decir, recomiendo mucho todo lo demás que hacen. Su música propia es excelente. Son profesionales, o sea, son universitarias de la música y saben exactamente lo que están haciendo. Y el nivel de sarcasmo, de ironía, de malevolencia con su ropita negra y sus arpas negras, me parece que escénicamente funciona muy bien, salvo por eso yo lo haría en blanco y negro. Me encantan, me encanta el juego además de las dos arpas, que evidentemente no están tocando lo mismo, y cómo se alternan Camille y Kennerly, no sé cuál es Camille y cuál es Kennerly, para esto. Los movimientos. And the worms crawl out, the worms crawl in. The worms that crawl in are lean and thin. The ones that crawl out are fat and stout. Your eyes fall in, your hair falls out. They invite their friends and their friends too. They all come down to chew on you. And the worms crawl in, the worms crawl out. The worms play pinnacle on your snout. They eat your eyes, they eat your nose, they eat the jelly between your toes. The fast you aren't really gone, you could hear the morning song. You yank the rope to ring the bell, you call for God and you curse hell. So this is what it is to die. I hope you had a nice goodbye. Did you ever think as a hearse goes by that you might be the next to die? Así tenía que haber sido todo. Sí tenía que haber sido todo. For you may be the next to die. They wrap you up in a big white sheet from your head down to Bueno, your este es el final donde vienen, me parece, o debían venir los créditos que por supuesto merecen quienes merecen, sobre todo Camila Canerly y su mamá, porque son las tres las que hacen todo esto. A mí me parece divertidísimo, primero. Segundo, me parece que hacerlo con calidad musical no es tan fácil. Aguantarte la risa cuando haces algo así también tiene, creo, su valor. Pero es tomarte en serio hasta el humor, tomarte muy en serio lo que estás haciendo cuando quieres crear algo así. Lo hacen maravillosamente Camila y Kennerly. Yo se las recomiendo enormemente, yo me divierto muchísimo con ellas hace muchos años. Como digo, tienen literalmente cientos de sencillos y 9 álbumes donde hacen de todo. Las guitarras son eléctricas, las guitarras son electroacústicas, perdón, hay arpas eléctricas, hay arpas electroacústicas, tocan el arpa de pedales, la gran arpa monumental de Sinfónica. Y me gusta mucho, por cierto, este sistema que ha surgido, creo que es reciente, de un arnés para el arpa, para que puedas estar jugando escénicamente con el arpa, como los arneses que ahora se han hecho para el cello,
El cello era un instrumento precioso, es un instrumento con una enorme gama de posibilidades, pero que clavaba al intérprete a la silla, y ahora no, ahora el intérprete puede levantarse y tocar y hacer evoluciones y hacer trabajo escénico y expresarse con el cuerpo y no solamente con la música. Yo creo que es bueno. A mí me gustaría a veces ver a una sinfónica un poco más viva. Y siempre recordaré, ahora por supuesto voy a olvidar su nombre, porque si no olvido un nombre ahora música, no tiene chiste. Y en este momento voy a olvidar el nombre de la violinista que empezó muy jovencita, gran violinista, pero que además baila mientras toca el violín. Y esto llamó muchísimo la atención y le ha dado una carrera que ya tiene, debe haber, si empezó a los 16, ahora tendrá 30 y algo. Igual estoy mintiendo y echándole años, pobrecilla. Pero vamos, que ha mantenido una carrera muy seria como violinista, cantante ahora y gente que hace un gran movimiento escénico con su violín. Así que pues Camila Kennerly, hagámosle su lugar al arpa, hagámosle su lugar al humor negro y vamos a divertirnos también con la música. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Nos vemos la próxima vez. ¿Qué tenga yo que decirles ahora? Música.